Hola, si por casualidad estabas por aquí en el siglo pasado, tal vez recuerdes que di una charla sobre el Salmo 23. Lo llamé el Salmo 23 en el siglo XX. Y aquí estamos en el siglo XXI y seguimos confiando en el Salmo 23, porque nada en él ha cambiado. ¿Por qué hablar del Salmo 23? Lo de las ovejas y los pastores, ¿no es algo que sabe todo el mundo? Puede que sí y puede que no, así que hablemos de ello un rato. Mi marido era un director de un distrito escolar y en verano llevábamos a cientos de estudiantes de viaje a Europa como parte de sus estudios. Íbamos con nuestros 3 hijos. Un día encontrábamos en el Matterhorn mirando hacia un morso prado. Vi a un hombre con un rebaño de ovejas. Me fijé en sus acciones y noté algo interesante. Se comportaba como si fuera totalmente inconsciente de la presencia de las ovejas que le rodeaban, y los animales parecían estar totalmente inconscientes de su presencia. Pero al contrario, estaban muy conscientes de que compartían el mismo espacio. El pastor estaba sentado en la hierba comiendo y las ovejas también, pero no se miraban. Había algo hermoso en eso, en estar en el Matterhorn, ver a un pastor, ver a las ovejas y estar allí con mi niña, llamada Heidi. Era casi como una película de Walt Disney, pero lo más memorable era él, un hombre cuidando ovejas. Me volví hacia Heidi y le dije, esto es un pastor, ¿sabes lo que es un pastor? Ella me miró y me dijo, sí, mamá, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor y el Señor es tu pastor. Una afirmación sencilla, hecha por David hace siglos y que sigue siendo cierta hoy. El Señor es mi pastor. Él no era un pastor de ovejas. No era solo el pastor de David, ni tampoco era solo un pastor milenario, sino que también seguía siendo el pastor de mi hija allí, miles de años después, en aquella montaña suiza. El Señor era su pastor y está aquí. Ahora el Señor es tu pastor, nuestro pastor. Piensa lo que significa para una oveja tener un pastor. Significa que todas sus necesidades están cubiertas. Piensa lo que significa para ti tener un pastor. Tu pastor tiene la capacidad de satisfacer cualquier necesidad que tengas. Cuando David escribió el Salmo 23, incluyó la respuesta a cada necesidad humana. Antes de que esta hora de la charla termine, mi oración es que encuentres en los confines del hermoso Salmo 23 la respuesta a una pregunta que tú tengas. Así que empecemos. Ya lo sabes, pero empecemos. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aunque yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú eres a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente, tu bondad y tu amor inagotables me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Vamos a analizar este salmo versículo a versículo. El Señor es mi pastor. ¿Quién necesita un pastor cuando tenemos atención médica en todas las etapas de la vida? ¿Quién realmente necesita un pastor cuando las cosas van bien? Cometemos el error de pensar que no necesitamos de la ayuda de Dios hasta que lleguen los tiempos difíciles o hasta que sientes solo y no sabes a quién acudir y el mundo se ha quedado sin respuesta. Necesito un pastor, necesito a Dios.
Todos los necesitamos. El Dios al que acudió David y Daniel y Shadrach, Mesach, Abednego y la sumita y Elías Moisés. Cristo reconoció la inutilidad de vivir sin un pastor. Marco nos dice, cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Vamos a repasar algunas de esas cosas ahora. Recordarnos lo que significa tener un pastor y cómo podemos ser mejores ovejas. Las ovejas conocen la llamada de su pastor, tanto si las llama con un silbato como con su voz. Conoce a su pastor y acuden a él. Me han dicho que puedes tener 5,000 ovejas en una ladera y 500 pastores diferentes. Pero cuando un pastor llama a sus ovejas, ellos vienen, se apartan de la multitud y van hacia su llamada de su pastor. No acuden a otros pastores, por muy fuerte que sea la llamada de los otros pastores. Solo acuden a las suyas. No reciben mensajes contradictorios, no siguen a la multitud, siguen únicamente a su pastor. Y mientras esa oveja viva, sus necesidades serán satisfechas, siempre y cuando dé a su pastor lo que todo pastor exige de toda oveja, obediencia absoluta. Sin embargo, como hombres y mujeres educados, no somos muchos los que confiamos en Dios Todopoderoso, así como las sencillas ovejas confían en su pastor. Ahí está la diferencia entre la persona inteligente y sofisticada y un humilde animal. El animal sabe por instinto que necesita un pastor. Y nosotros seguimos pensando que podemos lograrlo por nuestra cuenta. Me gustaría compartir una cita sobre este tipo de pastoreo. Fue escrita por Mary Baker Eddy, la fundadora y descubridora de la ciencia cristiana. Me refiero a ella con gratitud porque sin ella no tendríamos la ciencia cristiana, una religión, una forma de vivir y de pensar. La ciencia cristiana ha abierto las enseñanzas de la Biblia a millones de personas y ha hecho que esas enseñanzas sean prácticas y útiles en la vida diaria. Estamos muy agradecidos a esa dama ilustrada que ayudó a liberar a la humanidad, y eso se hizo antes de que los derechos de las mujeres fueran reconocidos ante la ley. La admiramos a la señora Eddy y le damos las gracias, pero no la veneramos. Tampoco veneramos a Thomas Edison, pero estamos muy agradecidos por la electricidad. Ha marcado una profunda diferencia en nuestras vidas e incluso en nuestra capacidad para comunicarnos ahora mismo. Sin él y lo que descubrió, la vida sería bastante opaca. A menudo he pensado que si pudiera elegir en mi vida entre la electricidad y la ciencia cristiana, elegiría esta última. Mary Baker escribió un himno que comienza: La colina di pastor, ¿cómo he de subir? ¿Cómo a tu rebaño yo debo apacentar? Fiel tu voz escucharé, para nunca errar, y con gozo seguiré por el duro andar. Hay 4 cosas muy importantes que se nos piden en ese poema. La primera es, di pastor, ¿cómo he de subir? No dice, yo te demostraré, sino, Señor, muéstrame. Tampoco dice, escucha, Señor, que tu sierva habla, sino, habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Cuántas personas le preguntan a Dios qué hacer? Solemos preguntar a nuestros familiares, amigos, médicos, abogados, pero no a Dios. Incluso pasa a veces los buenos científicos cristianos. No le preguntamos a Dios qué hacer, ni cómo y cuándo. Ese es el primer paso. Una vez que lo hagamos, tenemos que pasar el segundo paso. La segunda, fiel tu voz escucharé. No pondré atención a todas las otras voces, sino a la tuya. Escucharé tu silbido por encima de la multitud.
para nunca errar. Por eso escuchamos, ¿no? No queremos que nuestros pasos se desvíen. No queremos dar un mal paso. No escuchamos porque somos animales sencillos. Escuchamos porque somos lo suficientemente sabios para saber qué es lo mejor para nosotros. De lo contrario, es fácil perderse. Cuando reduces el público a aquellos que realmente le preguntan a Dios qué hacer, y luego lo reduces a aquellos que están dispuestos a detenerse y escuchar, tienes un grupo pequeño. Jesús escuchaba a Dios. A veces pedimos y luego hacemos lo nuestro. No nos tomamos el tiempo para escuchar porque estamos muy ocupados hablando. ¿Reconoces esta referencia bíblica de Mateo? Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor. Incluso él necesitaba tiempo para escuchar a Dios. Y nosotros también necesitamos escuchar. Un reportero de un periódico le preguntó una vez a una de las primeras científicas cristianas, Julia Johnson, cuál era su opinión de mayor necesidad. Y ella respondió, pues eso es fácil, escuchar. Escuchar es revelación, no escuchar es revolución. Escucha a los mensajes de los ángeles, los oirás. La señora Eddy los describe como cuando ruge un león. Tengo entendido que cuando un león ruge en la selva, no se oye ningún otro sonido. Si piensas que no tienes la mentalidad espiritual suficiente para escuchar a Dios, déjame contarte una historia sobre eso un poco más adelante. Y entonces preguntamos y escuchamos y nos damos el tercer paso. El paso de seguir a Dios. El poema dice, seguiré. Si son pocos los que escuchan a Dios, son menos los que después de escucharle siguen la palabra de Dios. Hay algunos que están dispuestos a preguntarle a Dios qué hacer. Luego son pocos los que realmente escuchan la respuesta y ahora estamos realmente reducidos a muy pocos los que realmente seguirán. A veces le preguntamos al pastor qué hace y luego escuchamos. Pero si no nos gusta lo que oímos y en lugar de seguir discutimos un poco, como oye, pastor, eso no era lo que yo había pensado, y no oyes esa respuesta de Dios, o piensas no es lo que yo tenía en mente, así que ahora estamos siendo tímidos como las ovejas. Hemos preguntado, hemos escuchado, hemos seguido, pero ahora viene lo difícil. Se nos pide que nos regocijemos por todo el camino tosco. Es fácil alegrarnos cuando todo es cómodo, pero cuando el camino es tosco y difícil. Un alumno de la clase dominical preguntó una vez a su profesor por qué el poema habla del camino tosco. Cuando el profesor se quedó pensando, tomó la palabra otro chico y dijo, yo lo sé, soy alpinista y si intentara escalar una montaña lisa, no tendría nada a lo que agarrarme. Dijo, la gente confía en esos pequeños puntos de apoyo, esos lugares toscos y ásperos, las grietas para agarrarse. Eso también es cierto en la vida. Cuando las cosas se ponen toscas y difíciles, es bueno tomarse un momento para recordar tiempos aún más duros cuando la oración te liberó. Esos momentos difíciles sirven de inspiración cuando la necesitas. De hecho, es una buena idea llevar un registro de tus oraciones respondidas. Te animarán cuando surja una nueva necesidad. Escucha los mensajes de los ángeles. Los oirás. Una cosa es pedir otra, escuchar otra, seguir otra, pero cuando se te pide celebrar el camino escabroso, ahí está una gran lección. Eso acabamos de hablar. Y eso es lo que vamos a recordar. Eso es lo que nos ayuda a mantener la alegría cuando andamos en los caminos de la vida. Porque al seguir al pastor tenemos tantas hermosas promesas, una de las cuales es, tengo todo lo que necesito. Tú y yo necesitamos a Dios como nuestro pastor para tener nuestras necesidades cubiertas.
Solía pensar que este salmo significaba que si Dios fuera mi pastor, tendría todo lo que quisiera. Pero aquí no se trata de querer, sino de necesitar. Este salmo dice que nada me faltará. Toda una promesa, ¿verdad? Especialmente en esta economía. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará si sigo a mi pastor. En el libro texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con llave de las Escrituras, la señora Eddy dice, el amor divino siempre ha respondido y siempre responderá a toda necesidad humana. Pero pensamos, ¿y si mi necesidad es muy grande? El hombre que hizo los milagros más grandes que el mundo haya visto, realmente dijo, haréis obras mayores que estas, porque yo voy a mi Padre. Obras mayores que estas, eso es lo que nos estaba diciendo, porque él fue a Dios. ¿Vamos nosotros a Dios? Si no lo hacemos, entonces no podemos empezar a repetir sus obras. Esto de la pequeña necesidad, gran necesidad, me lo explicaron una vez cuando era pequeña y estaba muy preocupada por algo. Mi padre me preguntó cuál era el problema y yo le dije, es que no sé qué hacer. Y me dijo, ¿se lo has pedido a Dios? Y yo le dije, bueno, papá, no puedo pedirle a Dios algo tan pequeño. Él dijo, por muy pequeño que sea, yo no elegiría una corbata sin preguntarle a Dios. Él era un hombre muy elegante y estaba tratando de decirme algo realmente importante. Aquí no hay problema demasiado pequeño y no hay problema demasiado grande. ¿Qué harías si te dijeran que tienes un gran problema, una enfermedad incurable? La lepra era una enfermedad supuestamente incurable que Jesús trató. ¿Harías lo que hizo el maestro? ¿Acudirías a Dios? La mayoría de la gente ni siquiera acudiría a Dios para que le quitara una verruga. Y si hubieras nacido ciego, como muchos de los acudieron a Jesús, ¿te acercarías a Dios para que te ayudara con la ceguera como lo hizo él? La mayoría de nosotros ni siquiera le confiaríamos la irritación de un ojo. Si 5,000 hombres, mujeres y niños vinieran a cenar, ¿acudirías a Dios o al supermercado? Déjeme contarle la historia de un muchacho que decidió acudir a Dios. Este chico no tenía mucho conocimiento de la ciencia cristiana. Había conocido a un chico llamado Don. Ambos teníamos 17 años, en una fiesta el sábado por la noche. Lo invité a la escuela dominical a la mañana siguiente. Él aceptó y luego se quedó para el servicio de la iglesia. Y le encantó. Nunca había oído hablar de la ciencia cristiana. Dijo, esto es la verdad y me encanta. En aquella época de mi vida, trabajaba y estudiaba. Estaba empezando como DJ en la emisora de radio local. Y el único momento en que podía hablar con alguien era cuando sonaba un disco. Mientras sonaba un disco, me llamaron de urgencias del hospital local y me conectaron a Don por teléfono. Me dijo, he tenido una lesión bastante grave. Había salido con su fraternidad y al tropezarse se destrozó un dedo. Fue al hospital donde le hicieron radiografías y le dieron los resultados. Dijeron que como este dedo estaba mutilado sin remedio, no podía hacer nada. El hueso estaba tan destrozado que parecía imposible reconstruido. Le escayolaron la mano desde el final de los dedos hasta el hombro durante 6 semanas y le dijeron que lo tuviera ahí donde 6 semanas. Eso es difícil cuando estás en la universidad y tienes que escribir. Le dijeron que volviera al cabo de 6 semanas para examinarlo de nuevo y sacar más radiografías. Me preguntó Dan, ¿podría ir mañana a tu casa para que me sanarías del dedo? Sorprendida le contesté, sí, y me dijo, iré mañana por la noche.
y me explicarás la ciencia cristiana si quieres. Realmente tuve que repasar mi propia ontología mental, pensando que estado en la ciencia cristiana toda mi vida. Pero ¿cómo puedo explicarle esto? Empecé por Génesis 1. Creo que la mayoría de ustedes creen en el Antiguo Testamento. Empecé por Génesis 1. Creo que la mayoría de ustedes creen en el Antiguo Testamento. Génesis 1 se nos dice que el hombre fue creado a semejanza de Dios. Yo creía mucho en eso, pero entonces pensé, ¿cuál es? Así que me fijé en la Biblia para ver qué decía el Nuevo Testamento sobre lo que decía sobre la entidad de Dios. Jesús dijo, Dios es espíritu. Y si el hombre es su imagen y la semejanza, y Dios es un espíritu, ¿eso no hace al hombre espiritual y no material? Entonces sí, el hombre es la semejanza de Dios espiritual y no está sujeto a condiciones materiales. Es un gran concepto y eso es la ciencia cristiana. De hecho, si alguna vez visitas a una iglesia de la ciencia cristiana un domingo por la mañana, todos los sermones terminan con el hombre no es material, él es espiritual. Así que pensé, voy a tratar de explicar todo esto en términos sencillos a Don. Él vino a casa y le dije exactamente lo que te acabo de decir y volvió a su casa de fraternidad. La mañana siguiente lo vi en la universidad. Cuando me saludó, vi que no tenía el yeso puesto. Se acercó y le pregunté, ¿dónde está la escayola? Me dijo, me la quité. Y le pregunté, ¿por qué lo hiciste? Él respondió, Génesis 1, ¿te acuerdas? Levantó la mano y movió los dedos. Su mano era absolutamente perfecta. Dijo, Lona, es Génesis 1. Era totalmente nuevo en la ciencia cristiana y lo asimiló, lo creyó y lo entendió. Algunos de nosotros todavía no lo entendemos. Así es un gran salto, ¿no? Se escribió un poema sobre ello que me encanta y empieza así. ¿Era cuál de estos dos hombres te fijes? ¿El de Génesis 1 o el de Génesis 2? ¿Sabes quién es quién? En Génesis 1, en el verso 26, tenemos un hombre perfecto, sin mácula de maldición. Pero en Génesis 2, verso número 7, hay un hombre de polvo concebido y nunca verá el cielo. Por lo tanto, se reduce a cuál versión del hombre tienes en la mirada. Te conviertes en lo que ves. ¿Cuál es tu nombre? Si eres Génesis 1, entonces sabes lo que vales, pues según la ley heredarás la tierra. Pero si solo eres un mortal, estás hecho de polvo. ¿Hay algo en ti digno de confianza? No, eso que llaman hombre en Génesis 2 es el sueño de un soñador. Nunca fuiste tú. Así que conoce quién eres. Toma tu lugar en el sol. Eres el hombre inmortal de Génesis 1. Hablamos de seguir a Cristo Jesús y de confiar en Dios, pero como pueblo no practicamos lo que predicamos. Es interesante que en una nación que imprime en Dios confiamos, en su dinero, podría ser burlado por haber serlo. Jesús nos decía que teníamos que acudir al Padre, ir a Dios. El mundo está en búsqueda de una ayuda cuando Él está aquí mismo, al alcance de la mano. El Antiguo Testamento nos habla de la ayuda disponible. Nos da promesas y reglas para vivir, los 10 mandamientos, el Salmo 23, etc. Pero necesitamos más. Necesitamos pruebas de su palabra y las tenemos en el Nuevo Testamento como la llegada de Jesús. Nos mostró cómo sus obras podían satisfacer nuestras necesidades y las explicó con sus palabras. Y cuando se fue,
La sociedad se acordó de él, pero no le siguió. ¿Recuerdas lo que ordenó? Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. En cambio, drogamos a los enfermos, olvidamos que la vida es eterna, aislamos a los leprosos y tenemos a los demonios. Hemos permitido que unos y otros nos intimiden. Les hemos dado poder. El estudio de la ciencia cristiana deja claro que el error se te acerca para que le des vida, porque solo existe si crees en él. Las palabras de Jesús resonaron a través de los siglos, pero sus obras no fueron replicadas. La gente no sanaba, ni limpiaba, ni resucitaba, ni expulsaba, probablemente porque no quisieran, sino porque no sabían cómo hacerlo, hasta que llegó la ciencia cristiana para explicarnos cómo se pueden satisfacer todas las necesidades, cómo ninguna necesidad es demasiado grande o demasiado pequeña. ¿Recuerdan el relato de la corbata de mi padre? Ningún problema era demasiado pequeño para llevárselo a Dios. ¿Tienes un problema que es demasiado grande? ¿Quién te dijo que era demasiado grande? ¿Te lo dijo Dios? Permíteme compartir otra historia. Cuando era pequeña, escuché el testimonio de un oficial de la Segunda Guerra Mundial. Él se quedó atrapado con su compañía detrás de la línea alemana. Estaban escondidos en una trinchera y fueron descubiertos, y el oficial alemán dio la orden para asesinarlos. Empezaron por el otro extremo de la trinchera a disparar a todos su equipo uno por uno, y mientras el arma se acercaba a él, le vino el pensamiento: voy a morir. Y entonces le vino la pregunta: ¿eso te lo dijo Dios? Pues no, es de sentido común, pero si Dios no lo dijo, no se dijo. El oficial alemán dijo: alto, están todos muertos. Luego se dio la vuelta y me miró y nos miramos fijamente. Les dijo a sus hombres que se marcharan. Una vez más intercambiamos miradas. Él sabía que yo estaba vivo. Así que yo te dejo con esta interesante pregunta, posiblemente para que te la hagas a ti mismo si estás luchando. ¿Eso te lo dijo Dios? Volvamos al dilema del gran problema y el pequeño problema. En el Génesis tenemos la historia de una serpiente parlante y en el Apocalipsis la historia de un gran dragón rojo. Uno pequeño, otro grande, ambos hechos de la misma sustancia endeble. ¿Es una más aterradora que la otra? Durante el resto de esta hora podrías considerar la posibilidad de que el Señor sea realmente tu pastor ahora mismo y que todas tus necesidades pueden ser satisfechas por ese pastor. Exploremos otro concepto. En verdes prados me deja descansar. El pastor se asegura de que sus ovejas se alimentan con abundante hierba verde. Él explora los pastos de los alrededores para encontrar lo mejor que para sus ovejas, a veces levantándose a las 3:30 de la mañana para encontrar el campo más rico. También los guía para llegar allí. Es una de nuestras necesidades, ¿no? Un pasto verde que simboliza para mí estar en nuestro lugar correcto, el lugar que satisface nuestras necesidades en cada momento. El matrimonio correcto, el trabajo correcto, la situación de vivienda correcta, las respuestas correctas que necesitas en este momento. Puede que tu pasto verde no sea el mío. Todos tenemos nuestro pasto y queremos estar en el lugar adecuado. No queremos equivocarnos. Las respuestas dicen que el mayor temor de la humanidad es el miedo a equivocarse. Este salmo habla de eso. ¿No es así? Dice: Él te hará llegar a este pasto verde. Y si vas al lugar equivocado o tomas una decisión equivocada, Él te ayudará a volver siempre. Y si arrastras los pies y no alcanzas el pasto verde,
Él te llevará allí. Confía en Él. Es por eso que la vara del pastor tiene un gancho en el extremo, para agarrarte por el cuello y encaminarte a donde necesitas estar. Y hay algo más en el versículo sobre los pastos verdes, que a veces se llama la parte de descanso y relajación del Salmo. Habla de la necesidad de la paz. Los que estudian los hábitos de las ovejas dicen que una oveja no se acuesta hasta que no esté libre de miedo. ¿Sabes lo que eso te dice? Que Dios no solo va a llevarte al lugar correcto, sino que va a hacer que te sientas bien estando allí. Es una promesa de liberación del miedo, de la inquietud sobre dónde estás y qué estás haciendo, porque en el fondo confías en el pastor que te ha traído allí. Él no te sugiere que te acuestes en el prado verde, él te obliga y hace que te acuestes en él, no que deambules de manera inquieta y confusa, y no hace que te acuestes en un pasto reseco y árido. Ese amoroso pastor tuyo hace que te acuestes en un pasto verde. ¿Puedes aceptar esa promesa como una posibilidad para ti? Me conduce junto a arroyos tranquilos. ¿Por qué un pastor llevaría una oveja junto a aguas tranquilas? Porque las ovejas no beben del agua corriente. Le tienen miedo porque su lana es muy pesada y podrían ser atrasadas río abajo fácilmente si quedaran atrapadas en el agua. Su única necesidad, y su pastor lo sabe, y se asegura de que tengan agua tranquila. Los perros y los caballos pueden beber del agua corriente, pero las ovejas no. Esta es su propia necesidad. Están paradas al borde del agua corriente y no importa si les lleva el río porque saben nadar. Pero si tienes la lana pesada y no puedes nadar, entonces tienes que tener algo más seguro. El pastor crea agua tranquila para ellos. Cava un pequeño hoyo cerca del agua corriente. Luego cava una zanja desde el agua corriente hasta el agua tranquila, para crear un charco de agua estancada para sus ovejas. La necesidad de las ovejas está cubierta. Puede que estés escuchando esta charla sentado al lado de alguien a quien amas. Puede que estés sentado al lado de un extraño, pero de cualquier manera, tu necesidad es singularmente diferente a la de ellos. Como la necesidad de la oveja es muy diferente. Es una necesidad de agua tranquila. ¿Qué hizo el pastor ante la necesidad de agua tranquila? La busca, la crea, se asegura de que se la proporcione. Y las ovejas también hacen algo. Las ovejas están a la espera, siempre esperando, siempre confiando en ese pastor. Es una imagen tierna, ¿verdad? Un pastor arrodillado junto a un arroyo, haciendo una presa de tierra con sus manos, para que sus ovejas puedan tener el agua tranquila que necesitan, y luego las llama, y se acercan. Como ya he dicho, conocen la voz de su pastor. Y otro punto interesante, siempre se quedan al alcance del pastor. Esa es una buena idea. Me conduce junto a arroyos tranquilos, dijo David a mí, a ti, a nosotros. Ahora no estamos hablando de ovejas, estamos hablando de nosotros. ¿Puedes confiar en que la necesidad que sientes, tan única, tan privada y tan desesperada, es conocida por Dios? ¿Y puedes confiar en que Dios suplirá esa necesidad? Las ovejas tienen su agua quieta provista, su única necesidad provista, pero tienen dos cosas que hacer. Son dos cosas que nosotros necesitamos hacer. Número uno, esperan que el pastor satisfaga esa necesidad. Y número dos, lo siguen. Una abeja espera que el agua esté allí. Si no esperara que su necesidad fuera satisfecha, no estaría escuchando la llamada del pastor.
y no la seguiría. Y entonces su necesidad de agua tranquila no sería satisfecha. No por culpa del pastor, sino por culpa de la oveja. Si tus necesidades no están siendo satisfechas, ¿esperas que lo sean? Cuando Heidi, la más pequeña de mis hijos, tenía 3 años, teníamos la costumbre en nuestra familia de que cuando los niños se iban a la cama, acurrucados en sus camas, entrábamos en sus habitaciones y les pedíamos que compartieran un buen pensamiento con nosotros. En una noche fuimos a la habitación de Heidi. Le pregunté, Heidi, ¿es hora de tu pensamiento? Y ella dijo, no tengo ninguno. Se quedó pensando un buen rato y luego dijo, oh, lo tengo, lo tengo. Así que entré en la habitación y me dijo, rezo y la oscuridad desaparece. Y le dije, Heidi, es un pensamiento hermoso. Dice mucho sobre la esperanza, la confianza, la expectación. Recé y recé. No dijiste, bueno, recé y no funcionó. Lo importante es que seguiste rezando. Además, también llamaste al problema oscuridad. Nunca será más que eso. Siempre va a ser la ausencia de luz y eso es todo lo que es. Así que les di las buenas noches y empecé a apagar la luz y ella me dijo, pero un momento, si es tan bueno, envíalo al Sentinel, el Sentinel de la Ciencia Cristiana, nuestra revista semanal. Le dije que lo haría con mucho gusto y ella dijo, mamá, si lo imprimen, dividimos el cheque. En aquella época pagaban por los poemas. Lo escribí para el Sentinel y quedó así. Rezo y la oscuridad se va, dijo mi niña. Es un pensamiento inocente. La oscuridad desaparece con la oración. Dice mucho sobre la confianza, sobre la esperanza, sobre la expectación. Dime una cosa. Cuando rezas, ¿sabes que la oscuridad desaparecerá? Dios conoce tus necesidades de agua tranquila, sabe cómo satisfacerla y te llamará cuando tu agua tranquila esté lista. Solo tienes que estar atento a la llamada. Lo recibirás si lo esperas. ¿Tienes miedo de no reconocer el silbido? ¿Temes no reconocer la voz de tu pastor? ¿Te preocupa que cuando Dios te habla no sabrás si es Dios que estás escuchando o una propia mente? ¿Crees que tienes que ser un genio espiritual para escuchar la voz de Dios? Dios nos habla de una manera que podemos entender. Me gustaría compartirles esta historia de Heidi. Cuando era pequeña, una llamada nos llegó el olor a fuego. Saltamos de la cama y nos dimos cuenta de que venía de la habitación de Heidi. Descubrimos que su manta eléctrica se había estropeado. Miramos rápidamente y vimos que se había quemado la manta y las sábanas. Pero ella estaba bien. Estaba profundamente dormida, acurrucada en la almohada. La despertamos y le dijimos, Heidi, tienes tanto que agradecer. Estamos tan agradecidos. Tuviste que estar escuchando la voz de Dios anoche, porque mira lo que le pasó a tu cama. Pero te subiste a la almohada y te quedaste dormida. Y ella dijo, sí lo hice. Recuerdo que lo dijo. Yo le pregunté, ¿recuerdas lo que dijo Dios? Ella me miró y dijo muy seriamente, Dios dijo, Heidi, tus pies se están calentando. Lo que intento decirte es que un mensaje de Dios no siempre es complicado. Puedes confiar en tu pastor para que te diga cuándo se te calientan los pies. Puedes confiar en tu pastor para que te lleve a las aguas tranquilas, para que satisfaga tu necesidad única. Puedes confiar en él para que te devuelva lo que crees que has perdido. Porque la siguiente estrofa es Él renueva mis fuerzas, que se traduce, Él me devuelve mi condición intacta. Cuando David escribió el Salmo 23, su intención era responder a toda necesidad de curación. Él restaura mi alma. También puede traducirse como Él restaura mi sentido espiritual. Este salmo es un salmo de sanación.
Fíjate lo que hacen las ovejas para este proceso de restauración, porque ellas también hacen algo. Cada día van a su pastor por un breve momento y el pastor les susurra al oído. La investigación que he hecho al respecto se basa en las costumbres de pastoreo de Oriente Medio. Las ovejas acuden a su pastor a diario por un momento. Así es como ocurre, según los investigadores que lo observan. A media tarde, cuando el pastor está solo, se le acerca una oveja. El pastor se inclina, abraza a la oveja y le susurra al oído. Cuando termina el susurro, la oveja se va y la siguiente que se acerca espera su turno. El investigador preguntó: ¿qué es lo que susurras? Y el pastor dijo que era un secreto. Bueno, entonces el investigador le pidió una prueba. Dijo: ¿podrías hacer esto por mí? Solo para la investigación. ¿Podrías, cuando la oveja se acerca a ti, en lugar de darle la bienvenida e inclinarte sobre ella, podrías quedarte allí con los brazos cruzados y mirar hacia otro lado? Dijo: cuando una oveja esté allí, solo para investigar. Así que el pastor accedió. Se quedó allí de pie y las ovejas se acercaron, muy extrañadas, y entonces las ovejas empezaron a rodear al pastor y luego empezaron a llorar. El pastor miró al investigador y dijo: no puedo hacerlo. Y se inclinó y abrazó a la oveja y le susurró al oído, y la oveja siguió adelante. No podía dejar que la oveja se fuera sin ese momento especial. Así que las ovejas acuden diariamente a su pastor en busca de restauración, de amor, consuelo y atención. No solo cuando tienen problemas, sino a diario. Tienen una necesidad interior de ir a su pastor cada día para ser restauradas, y nosotros también tenemos esta necesidad. Qué importante no dejar que nada ni nadie se interponga entre nosotros y nuestro tiempo con nuestro pastor. Es nuestro tiempo de comunión con Dios. También se ha interpretado restaura mi alma, como Él restaura al descarriado, al herido, al enfermo. ¿Necesitas restauración, oveja? ¿Acudes diariamente a tu pastor? ¿Confías en Él para que te restaure? Él lo hará. No importa cuál sea tu necesidad en ese momento, seas rebelde, estés herido o enfermo, tu pastor puede restaurar. ¿Cómo? Me gustaría darte un ejemplo de una oveja herida restaurada. Una noche oí un grito en nuestra casa. Una sola palabra: madre. Pensé que era la televisión o algo así, pero salí corriendo al pasillo y encontré a nuestra hija, Tanya, estudiante universitaria, tumbada en el suelo, absolutamente rígida. Sus ojos estaban fijos y lo primero y lo último que había dicho era: no puedo ver. Así que había perdido la visión, la capacidad de moverse y luego la voz. Llamé a su padre y a su hermano Marshall, que subieron corriendo, la levantaron y la colocaron en la cama, absolutamente rígida. Su padre había intentado moverle el dedo índice y no funcionó. Pedimos ayuda a un practicista de ciencia cristiana. Este es alguien que ofrece ayuda en un momento de apuro. Y entonces los tres nos pusimos a rezar. Recuerdo la noche como si fuera ayer. Yo estaba al pie de su cama con mis libros, mi Biblia y mi ciencia y salud, rezando. Teníamos 2 sillones a cada lado de la cama. Su padre estaba aquí, su hermano allí. A las 3 de la mañana les dije que se fueran a la cama. Al día siguiente tenían que ir a la oficina y a la universidad. Yo me quedaré aquí, les dije. Ustedes necesitan dormir. Seguí estudiando y a las 6:30 de la mañana levanté la vista y seguían allí. No se separaban de ella ni por un momento.
y yo estaba tan agradecida por la unión familiar. Cuando Tancha se levantó a la hora habitual, se despertó completamente curada. En ese momento necesitábamos el mejor médico disponible, así que recurrimos a Dios. Ni siquiera consideramos a otra alternativa. 5 generaciones de la ciencia cristiana en nuestra familia habían apoyado esta decisión. Hay una afirmación en la Ciencia y Salud, página 412. No hay metástasis, no hay interrupción de la acción armoniosa, no hay parálisis. Y trabajé con eso. Se necesita un salto cuántico en el pensamiento para aceptar esto, porque implica saltar por encima de todo lo que parece tan real y poderoso. Debe ser el tipo de pensamiento que hizo Jesús cuando resucitó a Lázaro. No empezó con la materia bombeando un corazón, llenando de aire unos pulmones colapsados. No consideró primero una ayuda externa. Jamás se me ocurriría criticarles a ellos y espero que nunca me critiquen a mí por acudir por eso. Fue directamente a Dios, vio un Dios de poder infinito y confió en Él. Y nosotros también lo hicimos así. Nuestro primer recurso en una emergencia, en un problema de cualquier tipo, es acudir a Dios. Si nuestra necesidad no hubiera sido satisfecha, habríamos sido totalmente libres de hacer lo que quisiéramos. Yo asumiría que una llamada a los paramédicos hubiera sido el paso número 2, si hubiera sido necesario, pero el paso número 1, una llamada a nuestro pastor, se encargó de eso. La señora Eddy escribió: la sabiduría en la acción humana comienza con lo que, bajo las circunstancias, más se aproxima a lo correcto y de ahí se llega a lo absoluto. Creo que todos tienen derecho a determinar qué es lo más correcto en cada circunstancia, sin que nadie se juzgue. Si mis amigos de otras iglesias consideran que lo más correcto es buscar primero ayuda externa, jamás se me ocurriría criticarles por ello. Y espero que ellos nunca me critiquen a mí por acudir primero a Dios. Otra historia familiar, cuando Heidi era un Brown Scout. Un día, después de la reunión con su grupo, trajo a casa una cajita con una cruz roja en la parte superior y unas vendas dentro. Dijo que la habían hecho en los Scouts y que tenía un nombre muy gracioso: botiquines de primeros auxilios. Mamá, no son de primeros auxilios, son de segundos. Tal vez eso es lo que estamos tratando de decir. Dios es el primer auxilio del científico cristiano. Puedes ver que la restauración de cualquier cosa que necesite ser restaurada en tu vida es posible. ¿Alguna vez has pensado en el interés que Dios tiene en tu restauración, en que tomas el camino correcto? Me guía por sendas correctas, y así da honra a su nombre. El trabajo de un pastor depende de su reputación ante su comunidad. Es muy importante para él mantener a sus ovejas a salvo de cualquier daño. Su trabajo sirve para el bien de todos. Dios quiere que tengas éxito, no solo por tu bienestar, sino también por el suyo. Eres su representante. Eres la prueba de que Dios existe. Eres su imagen y semejanza. Cualquier padre entiende esto. Un niño que hace bien es una buena reflexión de su familia. Cuando uno de la familia tiene éxito, es una bendición para todos. Por eso Él te mantiene en el camino recto. Así da honra a su nombre. Fue así que Dios nos encaminó al buen camino una noche en la carretera. Vivíamos en Golden, Colorado. Un día decidí hacer un viaje con los niños. Antes de salir, pasé por la sala de lectura de la ciencia cristiana y conseguí el disco La Unidad del Bien, un audio del libro que la señora Eddy había escrito. Luego recogimos a los niños de la escuela y partimos hacia Kansas alrededor de las 4 de la tarde. En aquellos tiempos no teníamos un tocadisco ni nada de lujo en el coche. Era un Lincoln Continental Mark IV
un auto básico y familiar. Así que cogí el pequeño tocadisco de nuestro hijo Marshall, que funcionaba con pilas, y lo pusimos en el asiento delantero para ir escuchando la unidad del bien en el camino. Empezamos por la tarde y estuvimos conduciendo a través de una zona muy desolada y por eso sentí la necesidad de una protección espiritual. Alrededor de las 2 de la mañana estábamos viajando y no había ningún otro coche en la carretera. De repente, mirando por el espejo retrovisor, vi que había una gran cantidad de humo negro. Parecía ser de algún tipo de incendio. Al principio pensé que uno de nuestros campos de henos debe estar en llamas, así que en la carretera todo estará bien. Luego me di cuenta de que el humo nos seguía y provenía de nuestro coche. Normalmente sería bueno sacar el coche de la carretera, abrir las puertas y correr lo más lejos posible del coche. Pero eso no fue el consejo del pastor. ¿Te acuerdas? Hay que seguir al pastor. En ese momento, el disco sonaba una línea que decía, Él tiene misericordia de nosotros y dirige todas las actividades de nuestra vida. Pensé, ¿qué hago, Dios? La respuesta fue permanecer en el coche y seguir adelante, lo que desafiaba toda lógica humana. Pero lo hicimos sin saber que a unos 100 pies más adelante había una colina y en la cima de la colina una rampa de salida de la autopista. La rampa nos llevó a una pequeña gasolinera con bombilla encendida. Vi algunos hombres allí. Parecía ser un lugar para reparar tractores y maquinaria agrícola. Pero no nos detuvimos allí. Nos vieron llegar y salieron corriendo con mangueras de jardín y apagaron el fuego. Abrieron el motor para encontrar la falla, entraron en el taller. Encontraron en el taller una cajita que contenía una pieza de recambio. Dijeron que esta era el problema. Esto es lo que se incendió. Sacaron la pieza vieja, pusieron la nueva y dijeron, ya está. Yo dije, ¿eso es todo? ¿Cómo tenían esa pieza para un Lincoln Continental Mark IV en tu local y nada más? Le pregunté, él me contestó, bueno, es una historia interesante. Hace unos meses, otro Mark IV, Lincoln Continental, llegó de Denver y el hombre tuvo que esperar 2 semanas aquí hasta que pudiéramos conseguir esta pieza, así que pedí 2. Ahora ya sabes lo vieja que es la historia, porque toda la reparación y la pieza costaron $3. El mecánico nos dijo, tan pronto como llegues a tu destino, ve al taller de Lincoln y asegúrate de que el motor no se ha quemado. Ni siquiera miré, porque por supuesto no se había quemado. Dios tiene misericordia de nosotros y guía cada acontecimiento de nuestras carreras. Confía en Él para que te guíe por el buen camino. Aunque yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Hay una historia interesante sobre el Valle de las Sombras de la Muerte. Así se llama el valle. Está en Jericó. No es un lugar donde todo el mundo muere. Ha recibido ese nombre porque es oscuro. Si puedes imaginarlo, hay 2 montañas muy altas, a la derecha y a la izquierda, tan altas que tapan gran parte del sol. Así que el valle estaba muy oscuro. Por eso se llama la sombra de la muerte, porque es muy oscuro. Pero no es muy peligroso, salvo por un pequeño detalle. Hay un camino que toman las ovejas y en medio del camino hay un agujero. Puede ser de 3 o 4 pies de largo.
y lo mismo de profundidad. ¿Por qué llevaría el pastor a las ovejas por este camino? Porque no hay otro camino en este estrecho barranco. Tienen que saltar el agujero y es muy difícil para una oveja que les daría valor para hacerlo. El pastor, el pastor está al otro lado y las anima con la seguridad de que está allí con los brazos extendidos para cuidarlas. Saltan porque confían en su pastor. Es un acto de fe. ¿Confías tanto en tu pastor como para saltar en la oscuridad? Ellos confían. ¿Alguna vez se cae una oveja? Sí, de vez en cuando, pero rápidamente, con su vara, su callado, la saca. Esa pieza de equipo tiene una curva en el extremo y con eso el pastor alcanza a su vientre o a su cuello para levantarla. No las abandona, su vara y su callado los consuelan y los sacarán. Y hay algo interesante en eso. Si en algún momento tienes la oportunidad de visitar el Valle de la Sombra de la Muerte como turista, verás al final de ese hoyo, incrustadas profundamente en la piedra, las huellas de los pastores que estuvieron allí siglo tras siglo, persuadiendo a sus ovejas para que se acerquen. A menudo tenemos nuestro propio valle de sombra, de muerte, donde podemos sentirnos amenazados en un momento oscuro. Permítame contarles de un científico cristiano que tuvo tal experiencia. Su nombre es Justin y es el esposo de mi hija Heidi. De grande, Heidi tenía un trabajo en Sony Pictures en Hollywood, pero renunció para cuidar a su bebé. Hicieron una fiesta de despedida para ella en el estudio. Justin no quería quedarse allí mucho tiempo, ya que el bebé estaba listo para volver a casa. Habían estacionado en una zona peligrosa de Los Ángeles y tuvieron que atravesar una zona difícil para llegar al estacionamiento. Así que Justin iba tan rápido como podía cuando tuvo que parar en un semáforo. Allí estaba rodeado por una banda. Rezó por su seguridad. Dijo que mientras estaba allí se dio cuenta de que probablemente el jefe de la banda estaba justo detrás de él. Y oyó al bebé reír, sonreír y arrullar. Cuando el semáforo se puso en verde, la pandilla los había rodeado. Pero no pasó nada. El hombre, que parecía ser el jefe de la banda, se inclinó y susurró al oído de Justin: Amigo, ese es un bebé genial. Puede ser tan obvio como cruzar una zona peligrosa de la ciudad para llegar a casa. Tu protección puede ser tan sutil como de dar un salto enorme hacia una nueva dimensión, una nueva empresa, sin sufrir ninguna pérdida. O puede que hayas dado un salto y te hayas quedado atascado en un barranco oscuro porque has caído en tu propio valle de sombras de muerte. Él te sacará. Recuerda, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. A mí también me han sacado. Me sacan cuando necesito que me saquen, no después de haber aprendido la lección, ni tampoco después de haber estado en el pozo el tiempo suficiente para asustarme, y no cuando el pastor esté listo. Siempre me sacan justo a tiempo cuando caigo. ¿Imaginas a un pastor que mira a las ovejas por el barranco y les dice: Hola, ovejas, han cometido un grave error al dar un paso en falso? Así que tendrán que quedarse ahí a oscuras. Tienen lecciones que aprender y van a aprender mucho allí. Así que volveré en un par de meses y veré si tendrán más cuidado. El pastor no piensa ni actúa así. Él simplemente baja su vara y los saca. La vara y el callado no son para castigar, sino para consolar. Tu vara y tu callado
me protegen y me conforman. Otra historia que quiero compartir se trata de una científica cristiana que vivía en Wichita, Kansas, por unos 20 años. Tenía su casa protegida por un sistema de seguridad. La compañía de seguridad siempre enviaba a uno de sus mejores técnicos para cuidarla. Ella cuenta que muchas veces sostuvo la linterna para el técnico en un sótano oscuro, mientras que el señor se aseguraba de que el sistema de seguridad era perfecto y ella fue protegida. ¿Puedes imaginarte su preocupación una noche cuando estaba escuchando las noticias y dijeron que acababan de capturar a BTK, un asesino en serie? Hemos oído hablar mucho de este asesino en una serie de televisión. Se llama Atar, Torturar y Matar. Y había matado a 10 mujeres en Wichita. Resulta ser que él mismo era el técnico que había cuidado de ella todos esos años. Preparas un banquete en presencia de mis enemigos. ¿Por qué una abeja tendría un enemigo? ¿Cuál sería su enemigo? Plantas venenosas. Dicen que hay plantas en los prados que son tan venenosas que si una oveja se comiera inadvertidamente, probablemente no viviría más de 2 horas. Las ovejas no lo saben, pero el pastor sí. Él se adelanta por la mañana temprano, recoge todas las plantas venenosas y las esconde bajo las rocas. Entonces, puede llamar a las ovejas y pueden cenar en presencia del enemigo. ¿Cuántas veces hemos sido protegidos como nuestros compañeros ovejas y ni siquiera somos conscientes de ello? A veces somos conscientes del peligro, a menudo no lo somos. Habíamos llevado de viaje a Canadá a un grupo de alumnos de la escuela dominical, unos 20 adolescentes, y cuando volvimos, los chicos dijeron: estamos tan emocionados de estar juntos de nuevo. ¿Podemos tener una comida y pasar la noche en tu casa? Por supuesto, lo íbamos a hacer. Los niños tenían un plan y estaban muy entusiasmados con él. Iban a venir a las 6 de la tarde, pero a las 5:55 sonaron las sirenas y llegaron la policía y los bomberos. Vivíamos en la Sierra Madre y estaban al pie de la entrada de nuestra casa. Dijeron: carretera cortada, tenemos una tormenta tremenda y nadie puede pasar. Los chicos estaban desolados y llamaron y dijeron: ¿por qué nos pasa esto a nosotros? Éramos muy buenos chicos, ¿por qué? Les dije: no lo sé, y puede que nunca sepas por qué. Pero es bueno saber que de alguna manera pueden confiar en Dios los que están protegidos a todos. Les dije: Dios nos está protegiendo y puede que nunca sepamos ni cómo ni por qué, pero no te enfades con Dios por la tormenta. Tendremos otro picnic otro día. A la mañana siguiente, cuando pasó la tormenta, nuestro jardinero llamó a la puerta y dijo: quiero enseñarles algo. Nos enseñó la terraza de nuestra casa donde iban a dormir las niñas. Dijo que anoche había encontrado 7 serpientes de cascabel. Se lo conté a las niñas y les dije: con el paso de los años, no siempre encontrarás serpientes de cascabel, pero podrías confiar en que, como dice el himno, año tras año, tu mano nos ha guiado a través de peligros desconocidos. Padre Santo, tú me enseñas que la vida en ti está. Como tu mano, tú me salvas y sin peligro llego a estar. Algo te he traído hasta aquí. El pastor también protege a las ovejas de los lobos. Una vez, hablando en Europa sobre los lobos que atacan a las ovejas, se me acercó una señora alemana y me preguntó si yo sabía cómo las ovejas protegen de los lobos. Cuando un lobo ataca una oveja, el pastor se da cuenta inmediatamente, llama al resto de las ovejas. Recuerda que siempre acuden, conocen la voz de su pastor.
Saben lo que tienen que hacer. Han sido adiestradas y vean lo que ocurre. Forman un círculo alrededor del lobo y la oveja y luego lo estrechan hasta que aplastan al lobo. Ayudan cuando nos mantenemos unidos, ¿no es así? Para aplastar el lobo. Ahora cada uno de los que estamos escuchando esto en este momento, tenemos una cosa en común. Acabamos de oír una charla sobre el Salmo 23. Algo te ha traído hasta aquí. Quizás fue un amigo, un pariente, una invitación por correo electrónico, o quizás ha sido realmente el pastor quien te ha guiado. Y una vez que te ha guiado, podemos seguir adelante confiando que juntos podemos enfrentar mejor a los problemas de la vida. Que aquí hay suficientes ovejas para aplastar a cualquier lobo que quiera tocar tu ciudad, tu familia, tu nación, tu salud o tus ingresos. ¿Está viendo que no hay problemas en el que Dios no pueda ayudarte? Ningún problema demasiado grande, ningún problema demasiado pequeño, demasiado trivial, demasiado personal. Puedes contar con la protección divina estando bajo el cuidado del buen pastor, no importa dónde vives o dónde estás. Tu pastor conoce los peligros y te protege de ellos. No tienes que moverte para estar a salvo. Si la sonrisa de un bebé puede desviar a una pandilla, piensa en el poder que tiene el amor de Dios por cada uno de nosotros. Las ovejas no tenían que salir de su pasto para comer. Eso significa que no solo puedes sobrevivir, sino puedes prosperar exactamente en donde te encuentres. Ahora sea donde sea. Y a propósito, cuando el locutor habla de estar preparados para el terremoto, recordarás que el más grande está más que preparado para cualquier tormenta. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Tenemos con la última escena. El pastor está de pie a la puerta del redil para arriar a las ovejas. El pastor deja que las ovejas pasen bajo su vara mientras entran. Con su vara retiene a las ovejas y examina a cada una antes de entrar al redil. Tiene su cuerno lleno de aceite de oliva y alquitrán de cedro. Con ellos unge una rodilla magullada o un costado arañado por las espinas. Lo hace para aliviar, para consolar, para que las ovejas sepan que él se preocupa. Incluso la oveja, que puede no estar herida, sino simplemente agotada, recibe un baño de aceite en la cara y la cabeza. A continuación, el pastor coge un gran vaso, lo llena de agua y deja que cada oveja beba. No es una ración escasa. A veces el vaso incluso se rellena. Cuando estoy herida, agotada y dolorida, ¿hay todavía un pastor que cuide de mí? ¿Hay todavía un pastor que conoce mis necesidades, que me aparta del rebaño y unge mi cabeza con aceite? ¿O es toda una historia muy lejana de hace mucho tiempo? Tengo buenas noticias. El pastor está aquí. El pastor sigue velando por el rebaño. Sigue velando por ti y cuando estás herido, dolorido y cansado, la copa sigue ahí. ¿Qué pasaría si salieras esta charla viendo a un solo hombre? El hombre bueno creado por Dios. En la acera, en la carretera, en el espejo. Así es como se enseña a los científicos cristianos a ver al hombre. Y ese es el punto de vista que marca la diferencia. No es una confianza ciega. Esta ciencia no es más que una mera curación por la fe o pensamiento positivo. Hay dos cosas, cristiana y es ciencia. Está basada en las sanaciones y enseñanzas del Cristo, Jesús, como está registrado en la versión King James de la Biblia, y es una ciencia. ¿Conoces la definición de un cristiano? Según el diccionario Webster, es aquel que cree que Jesús es el Cristo. Por cierto, no se define como aquel que cree que Jesús es Dios. Y la definición de una ciencia, una rama del conocimiento sistematizado. Así que la ciencia cristiana es algo que puedes tener en tus manos y estudiar. Te permite un formato para resolver tus problemas. Por supuesto, esta religión exige la fe y la confianza.
pero también exige un entendimiento profundo. Nuestro libro de texto, Ciencia y Salud, no sustituye la Biblia. Nada sustituirá jamás a la Biblia. Al contrario, es una llave para la Biblia. Desbloquea sus significados más profundos y los hace aplicables hoy. Estudiando esta ciencia, descubrirá que es muy avanzada, aunque se basa en las enseñanzas de un hombre que vivió hace más de 2000 años. Enseña que el hombre es bueno, no malo, y que Dios ayuda a quien siempre presente, no ser distante. Nos muestra que con Dios todo es posible, y luego nos dice cómo y por qué es así. Nos menospreciamos ni rechazamos la ayuda humana. Simplemente confiamos más en Dios. ¿Te parece lógico? Cuando esta copa está llena y rebosa, ¿por qué irías a otra parte a beber? Ciertamente, tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Ciertamente, no tal vez, pero con esperanza, no con duda. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y no las molestias y la debilidad y la edad, pero todo el bien. Todos los días habitaré en la casa del Señor para siempre. No pasaré de vez en cuando, sino que habitaré allí, me quedaré allí. Tu pastor te ama tanto. Espero que salgas de este programa sintiéndote como una ovejita, más dispuesta a confiar en el eterno y cariñoso amor de tu pastor. Para terminar, permíteme repetirlo. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas. Y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente, tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Mi oración es que en algún lugar dentro de los confines del Salmo 23 hayas encontrado una respuesta a un problema. Gracias.